Bienvenidos a Dame Vida Podcast. Manifiéstate, Espíritu Santo de Dios, que me llene. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí es un placer poder estar nuevamente contigo en Dame Vida Podcast. Yo estoy muy agradecida por todo el apoyo que me han estado brindando cada uno de ustedes. Estoy más que feliz, ya que los primeros episodios hablamos del agradecimiento y cómo el Señor nos manda a ser agradecidos, pero también cómo nosotros tenemos que ser agradecidos. Estamos en Semana Santa, tenemos que darle gracias al Señor porque estamos vivos, estamos bien, el Señor así lo ha permitido. Y la República Dominicana se llenó de una empatía increíble. Todos nos vimos afectados por esa gran tragedia que pasó en Santo Domingo. Y surgieron muchas preguntas de esa tragedia. Y una de esas, yo veía hasta comunicadores que preguntaban, ¿Dios permite? ¿Por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Y esto me llama tanto la atención porque el Señor nos dice que va a haber aflicciones, pero el Señor no quiere el sufrimiento para sus hijos. Y como creación de Dios, nosotros fuimos hechos para recibir su amor y su misericordia. Pero es chocante porque a veces nos toca vivir situaciones difíciles. Y aunque digamos, bueno, a mí no sé por qué me duele, porque en realidad yo no tuve familiares en eso del jet set, pero hay una empatía, hay un sentimiento que es doloroso porque es una tragedia perder tantas vidas. Y yo también pensaba que yo no tenía a nadie. Yo dije, wow, fue doloroso personalmente. Pero sí tuve la oportunidad de tratar personas que estuvieron ahí en ese lugar. Y fue doloroso. Yo también sentí ese dolor porque habían personas jóvenes y médicos, y es doloroso, muy doloroso. Pero déjame hablarte, déjame decirte que vamos a hablar un poco del sufrimiento y cómo nosotros humanamente vemos el sufrimiento, pero también cómo Dios ve ese sufrimiento. Y lo primero que yo quiero decirte es que Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Ahora te voy a hacer una pregunta que si tú quieres la puedes contestar en los comentarios. ¿Tú crees que si Dios mandó a su Hijo que se haga carne, que se haga hombre, a morir y muerte de cruz de esa manera, tú crees que Dios quiere que nosotros pasemos sufrimiento? Vamos a dejar esa pregunta ahí. Podemos hacer una dinámica más adelante y sería bueno que también podamos debatir esa pregunta. ¿Tú crees que si Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí, que fuimos su creación, Él sufrió? ¿Tú crees que Dios quiere ese sufrimiento para nosotros? Vamos a ver. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar qué es el sufrimiento. Vamos a buscar el significado del sufrimiento. ¿Qué nos dice qué es el sufrimiento? Y dice que el sufrimiento es el dolor físico o angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. Es una realidad inherente a la vida humana y a la experiencia cristiana, Pero también es como una oportunidad
para crecer espiritualmente y acercarse a Dios. Muchas veces Dios permite el dolor para que nosotros entendamos que Él está ahí. Muchas veces Dios permite el dolor para que nosotros escuchemos su voz en medio del dolor. Job, tal vez tú lo has escuchado hablar, y está en la Biblia. Job, dice la palabra, dice la Biblia, que Job era un hombre, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre justo delante de Dios. Y dice la palabra, porque vamos a parafrasear, que Job fue un hombre justo delante de Dios, o sea, no había manchas, hacía todo de acuerdo a como él tenía que hacerlo. Pero, como siempre, Satanás dijo, fue ahí, se paseó y fue donde el Señor y se presentó, porque tú y yo estamos equivocados. Tú y yo creemos que Satanás tiene esa potestad de estar visitando tu casa. Si tú eres hijo de Dios, Satanás no tiene nada que hacer en tu vida. Si tú estás correcto delante de Dios, Satanás no tiene nada que hacer en tu vida, si Dios no lo permite. Si Dios no lo permite. Ahora, si Dios lo permite, por algo es. Porque el Señor manda hacer probar a sus hijos. Y lo vamos a ver con Job. Dice que Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, yo andaba por la tierra, vamos a parafrasear, yo andaba por la tierra y yo vi a tu siervo Job. Y tu siervo Job te sirve. Tu siervo Job es justo, tu siervo Job es recto, pero déjame hacerte una pregunta. Él lo tiene todo. Él tiene dinero, él tiene ganeros, él tiene ganados, él tiene todo. Tiene su esposa, sus hijos, tiene todo. ¿Y qué me hace pensar a mí que si tú lo dejas sin nada, él te va a servir igual? Pero Dios conocía el corazón de Job. Job era un hombre justo y perfecto, era recto delante de Dios, porque Job sabía a quién le había creído. Y Dios le dijo, no hay problema. No hay problema. Ve a lo que tú quieras. Ve, quítale todo. Vete. Pero no le toques. No le toques su vida. No le toques su alma. Tú puedes ir y le puedes quitar todo, pero eso no te pertenece. Y Satanás fue. Y dice la palabra que primero le quitó sus ganados, sus tierras, sus hijos, sus hijas. Le quitó todo. Y Job nunca dejó de alabar al Señor. Pero Satanás le dijo, pero tú le quitaste todo, o sea, tú le puedes dar más. Pero ahora, déjame hacerle algo más. Bueno, férmalo. Y Satanás fue, y a Job le dio una lepra. Le dio una lepra horrible en todo su cuerpo. Y yo te puedo decir que Job sintió sufrimiento. Job sintió que Dios lo había abandonado en ese momento. Pero Dios sabía lo que Job tenía en su corazón. Dios sabía lo que Job era. Job era su hijo. Y en ese momento, dice la palabra que Job se sintió que Dios lo había abandonado, pero nunca dejó de creer en Dios. Nunca dejó de amar a su padre. Tuvo angustia,
se sintió solo, porque incluso hasta su esposa, cuando su esposa lo ve en esa situación, le dijo, pero maldice a Dios y muérete. Y Job no lo hizo. Job no maldijo a Dios, de lo contrario, Job se postró en tierra y alabó. Yo le estaba diciendo en el otro episodio que el agradecimiento también es cantar alabanza a Dios. Job es un ejemplo de que Dios permite el sufrimiento, pero es para probarnos a nosotros mismos. Es para ver si en realidad nosotros hemos creído en el Señor. Pero hay otro ejemplo que me llama mucho la atención y es José. José, este chiquillo que fue vendido por sus hermanos porque le tenían envidia. O sea, José le hizo un sueño a su papá y le dijo, mira, yo lo estoy viendo como que todos me están adorando. Y se burlaron de José. Le dijeron, yo no te voy a adorar a ti. Y todos se fueron. Y ellos se fueron. Y en un momento determinado, búscalo en Génesis 50:20, donde José fue vendido. Fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué? Porque no tenían envidia. ¿Pero qué había hecho José? José no había hecho nada. Pero Dios lo estaba preparando para un plan. Porque los planes de Dios nosotros no lo conocemos, pero Dios lo estaba preparando para un plan perfecto, un plan que solamente Dios lo tenía elaborado. ¿Qué iba a imaginar José? Que sí, porque si José cuando viene imaginaba eso, iba a decir, pero yo voy a ser rey de Egipto, no, José no fue así, José no sabía lo que iba a suceder, y José fue vendido, llevado a Egipto como esclavo. En Egipto pasó muchas situaciones, pasó muchos problemas. Ya cuando estaba establecido, fue acosado por la esposa de la mano derecha del rey de Potifar. Y José fue encarcelado porque ella le dijo, porque ella quería que José estuviera con ella, pero José le dijo, no, eso está mal hecho. Eso no, a Dios esto no le agrada. José también había creído en el Señor. Y dijo, no, es que no. A mí no me criaron para eso. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino. Porque cuando nos guiamos en la Biblia, hacemos la cosa correcta. Yo pude haberme descarriado en un momento determinado. Sí, yo me descarrié por unos buenos años. Hice muchas cosas que a Dios no le agrada. Pero te puedo decir que habían cosas que yo me frenaba para hacer, como tatuarme. Yo muchas veces dije, me quiero hacer un tatuaje, me llamaba la atención mucho eso. Y cuando yo iba a tatuarme, yo sentía que el Espíritu Santo me decía, no. Y cuando tú vuelvas a ser cristiana, ¿qué tú vas a decir de esos tatuajes? Porque hermano, no era una ni dos, eran varios que me quería hacer. Pero solamente Dios puede hacer que uno cambie de parecer. Y José vuelve a ser preso, vuelve a estar, lo agarran preso, lo meten a prisión, dura ahí unos años, y entran, y llevan a esa cárcel al copero, y al que le cocina al rey, lo metieron ahí también, en la cárcel. Cuando están ahí en la cárcel, él se hace dos sueños, cada uno se hace un sueño, y él le revela, porque José tenía ese don de revelación de sueños, y él le revela ese sueño, y él le dice, mira, ¿dónde la profecía? Él le dice, mira, y es que tú en 7 días vas a volver al rey, y tú en 7 días pues te van a matar. Y ya tú sabes, no le creían, pero llegaron los 7 días. Y cuando llegaron esos 7 días, José le dijo, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Y se llevaron al copero, se llevaron al cocinero, el cocinero lo mataron, así tal cual, y el copero estuvo al lado del rey. El rey estaba teniendo unos sueños,
unos sueños con vacas flacas, vacas gordas, espigas de trigo bonitas, y también espigas que se estaban secando y que venían la maleza y se comían las espigas de trigo. Y José, y el copero le dijo, el copero habló con el rey y le dice, mira, hay alguien, cuando yo estuve preso había un muchacho que él me reveló, y así fue. Y mandaron a llamar a José. Señores, José se convirtió en la mano derecha del rey, y todo excelente, y todo eso. Y llegó un momento de que ahí José pudo ver la mano de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que aunque tú sufriste, hubo un acercamiento que tú tuviste con Dios. Tú no te dejaste, o sea, tú no te fuiste porque hubo un sufrimiento, de lo contrario. José se acercó más a Dios. Job se acercó más a Dios. En medio del sufrimiento, nosotros tenemos que acercarnos más a Dios. Ver el sufrimiento como un crecimiento espiritual y una formación de nuestro carácter. Nosotros decimos, ¿pero por qué? En el Salmos 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Muchas son las aflicciones del mundo. Nosotros vamos a recibir aflicciones en el mundo, pero de todas ellas Dios te va a liberar. Porque Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Yo te contaba que cuando yo estuve en el otro episodio, yo te contaba que un testimonio, y era que en un momento determinado nos vimos un poquito precarios, y el Señor me dijo, bástate en mi gracia. Y para mí eso fue como un aliento de vida. Bástate en mi gracia. Porque no importa el sufrimiento, Dios nos dejó el Espíritu Santo para nosotros caminar de la mano con Él. Nosotros tenemos consuelo y esperanza. Dios no nos abandona. Y en medio del sufrimiento Él está ahí con nosotros. Dice 2 Corintios 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Dios está ahí en cada momento de nuestras situaciones. Dios no se va a ir de tu lado. Tú eres el que decides si dejas a Dios. Eres tú que decides. Pero Dios no se va a ir de tu lado. Dios va a estar ahí contigo en cada momento. Dios va a estar ahí en cada situación, en cada momento, en cada dificultad. Dios va a estar ahí. Y déjame decirte que Semana Santa es un tiempo de reflexión. Y la pregunta que te hacía ahorita era, ¿tú crees que si Dios, mandando a su Hijo a sufrir todo lo que ha sufrido por nuestros pecados, tú crees que Dios va a permitir que nosotros suframos? O sea, Dios mandó a su Hijo a ser humano, a ir a morir a la cruz del Calvario, ser rechazado, a ser perseguido, a ser vendido. Dice más, el herido fue por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones Él fue herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tú y yo somos sanos por las llagas de Cristo. ¿Sabes? El diseño perfecto de Dios
era que no entrara el pecado, que no entrara la maldad. Adán y Eva vivían felices en el huerto, pero entró el pecado. Entró el pecado y eso hizo que nosotros nos viéramos envueltos en tener un cuerpo pecaminoso. Entonces, al entrar el pecado a nuestras vidas, no había otro remedio. Ya entró el pecado, ya, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros después de? Pero somos hijos de Dios. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. El sufrimiento es causa del pecado. Muchas veces nos decimos, pero yo soy cristiana y el Señor no, y yo no sé. Hay acciones que nosotros mismos hacemos que son las que hacen que nosotros tengamos sufrimiento. Hay acciones que son las que no nos permiten estar bien delante de Dios. Hay acciones que son pecado. Estamos muertos en delitos y pecados. Mas el Señor envió a su Hijo unigénito a morir por tus y por mis pecados. Entonces, si nosotros no entendemos que Dios evita a toda costa que nos pasen cosas, todo es causado por el pecado. Pero tenemos que dejar de decir, ¿por qué Dios permitió que él se muriera? ¿Por qué Dios permitió esta catástrofe? Si vamos a eso, ¿por qué Dios permitió lo de la Torre Gemela, los camiones que se caen? ¿Por qué Dios lo permitió? El pecado y la maldad del hombre va a hacer que muchos corazones se endurezcan. A veces tú pasas por el semáforo y tú no le quieres dar 5 pesos a alguien. Y Dios tiene la culpa de que una persona fume droga, se prostituya o tenga comportamiento rebelde, o Dios tiene la culpa de que una persona mate a otra persona. Entonces, no podemos andar por el mundo echándole la culpa a Dios de muchas cosas que somos responsables nosotros mismos. Somos nosotros también responsables de dónde vivimos, de las cosas que hacemos, de lo que nosotros tenemos que apartarnos. Somos nosotros también responsables de eso. Dios en su amor y en su misericordia mandó a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, no. Tú no puedes venir a decirme a mí de que, pero es que Dios es el culpable de que se muriera. No. Lo siento, pero no es Dios el culpable. Dios nos quiere evitar el sufrimiento, pero nosotros nos metemos en más sufrimiento. Dios te dice a ti, yo te voy a ayudar a construir una casa. Tú agarras y tú vas al banco y coges 3 millones de pesos prestados y empiezas a hacer, y compras un solar y empiezas a hacer tu casa. Pero Dios no te dijo cómo. Pero Dios me dijo que yo voy a empezar a hacer mi casa y yo voy a empezar a hacer mi casa. Pero Dios no te mandó a ti ni a comprar solar, ni a empezar a hacer tu casa. No, porque muchas veces antes de recibir las instrucciones, ya desde que Dios nos da una palabra, ya decimos consumado, vámonos. Ya, el Señor me dio una palabra y ya nos sentimos expertos. No hay que esperar el tiempo de Dios. Dios te dijo, yo te voy a ayudar a hacer tu casa. Pero hay detalles, hay instrucciones que tú tienes que llevar a cabo para que Dios te ayude a hacer tu casa. No, es para ahora. Entonces tú crees que tú te enlías, te botan del trabajo, te enfermas, hay una situación, porque yo estoy sufriendo y Dios es el culpable. No, eres tú el culpable. Tú eres el culpable porque no esperaste las instrucciones de parte de Dios. Ese señor del jet set ya venía diciéndole que estaban cayendo cemento arriba. ¿Tú crees que si en mi casa está cayendo cemento, yo no voy a buscar a alguien que me chequee eso?
Claro, y un lugar que deja tanto dinero. Entonces no voy a entrar en esa controversia porque este no es el tema. El tema es que hay mucha gente que no entiende que Dios no es el culpable de tu sufrimiento. Dios no quiere el dolor ni el sufrimiento para sus hijos. Y de eso tenemos que estar claros, de que cuando estemos pasando por una prueba, cuando estemos pasando por una situación difícil, tenemos que entender que Dios en su misericordia, en su amor, va a estar con nosotros. Nosotros tener la esperanza, la certeza de que Dios nos va a acompañar cada momento de nuestras vidas. No podemos dudar eso no podemos dudar. Quiero decirte que he pasado por situaciones donde he visto la mano de Dios obrar grandemente en mi vida, donde el amor y la misericordia del Señor no se han apartado de mí ni un segundo. Si estás pasando por un momento difícil, afiánzate. Si ya conoces al Señor, es hora de tú prestarle atención en medio de tu sufrimiento y escuchar la voz de Dios. Si no le conoces, ven donde Él. Él te dará el refugio que tú necesitas para que tú puedas sentir la paz y la tranquilidad y entender que todo pasa por algo y solo Dios tiene el control de todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esa pregunta que te hice al inicio de que si tú crees que Jesús vino, el Hijo de Dios vino a morir por nuestros pecados, ¿tú crees que Él va a permitir que nosotros pasemos sufrimiento? Escribe en los comentarios, dale like, comparte, suscríbete. Pero me gustaría que tú dejaras tu comentario y me dijeras si tú crees que después de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, Dios va a querer que nosotros tengamos sufrimiento. Esto fue Dame Vida Podcast. Para mí es más que un placer, un privilegio poder estar compartiendo una palabra, un refrigerio contigo cada sábado. Y por ahí viene algo que te va a gustar bastante. Dios nos está dando palabra y yo quiero compartirla contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde.